Antes les quiero mostrar cómo termina la votación en la página, en la historia en realidad de nuestra página de Facebook. Está igual. Se mantuvo 90% cree que no se está manteniendo o respetando el distanciamiento social, y un 10% cree que sí. Abrazo grande para Alfredo, que nos acompañó virtualmente en el tema anterior. Creo que sigue, ¿no? Sí, va a seguir un ratito más. El tema siguiente es algo que ha generado bastante polémica, y es el anuncio de que la expresidenta, digamos, del INISA, Gabriela Fulco, el día antes de irse, firmó una compensación salarial a un grupo de funcionarios por un valor de 7 millones de pesos, ¿no? Bien, esto es muy cuestionado desde algunos frentes. Es una decisión que la toma el propio sindicato, ¿no? Es una sugerencia del propio sindicato. Gabriela Fulco la toma. Después vamos a analizar sus pros y sus contras. La pregunta clave, ¿para qué era? Para evitar certificaciones médicas en este contexto sanitario y evitar que quedaran sin personal. Bien, el tema es esto, que de fondo, que desnuda esta medida. Porque nadie se le va a ocurrir querer quedar bien con nadie en este momento cuando te estás yendo y entra una nueva dirección. ¿Qué desnuda? ¿Que se abusa de las certificaciones médicas? ¿O que falta personal en el INISA? Esto pasó. Antes de dejar su cargo, la expresidenta del INISA, Gabriela Fulco, distribuyó partidas salariales para un grupo de casi 600 funcionarios por un monto total de 7 millones de pesos mensuales, informó este domingo El País. La medida supone el pago de 12.415 pesos por mes para unos 90 coordinadores de Centro INISA y 7.470 para 500 funcionarios educadores, personal de cocina y referentes educativos. La disposición establece que estas partidas se paguen por un periodo de 3 meses, lo que supondrá un gasto final de 21 millones de pesos. En el escrito al que accedió El País, se establece que la decisión supone un reconocimiento económico a trabajadores que no cuenten con certificaciones médicas y no usufructúen licencias reglamentarias por el lapso que dure la emergencia sanitaria. Fulco dijo a Telemundo que de esta forma se busca evitar que el sistema colapse producto de la falta de personal debido al aumento de las certificaciones médicas, un tema al que calificó como un problema crónico de la institución agravado por la emergencia sanitaria. Hasta la pasada semana había 350 funcionarios certificados a pesar de no tener síntomas de coronavirus, señaló Fulco. Muchas de esas certificaciones se argumentan en enfermedades prevalentes que podrían poner en peligro la vida del trabajador en caso de contagiarse con COVID-19, aun cuando no presenten síntomas de estar infectados. Con esta partida, explicó Fulco, se buscaba desestimular esta práctica, al tiempo que evitar que la cantidad de actividades educativas que reciben los internos disminuya por la falta de personal. Desde el gremio, en cambio, se señala que la partida era una forma de compensar a aquellos trabajadores que recibieron una sobrecarga de trabajo, producto de que debieron suplir las tareas que realizaban quienes se certificaron. Fulco aseguró que la actual administración, a cargo de la integrante de Cabildo Abierto, Rosana de Olivera, estaba al tanto de que se pagaría esta partida y de hecho participó de la reunión en la que se definió. Telemundo intentó comunicarse reiteradas veces con la actual presidenta del INISA, pero no obtuvo respuesta. Por otra parte, esta situación causó molestia al más alto nivel de gobierno y se evalúan los pasos a seguir. Bien, vamos a darle la acompaña en el programa en el día de hoy. Es el secretario general del SFINAU, Carlos Salaverry. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a usted también. Entonces, tal vez yo planteaba, bueno, que esta compensación, ¿no?, a un grupo de funcionarios, pareciera que hay distintas razones o motivaciones según la dirección, según el sindicato. Vaya, no sorprende, no ha sido un sindicato que se ha llevado bien con su dirección, por lo menos con Fulco, en los últimos tiempos. Vamos a ver qué suerte tiene la nueva presidenta, ¿no?, de Cabildo Abierto, integrante de Cabildo Abierto. Pero bueno, más allá de eso, el punto es la necesidad de esta partida extra. Remite o desnuda el hecho de que se abusaba de las certificaciones médicas, o falta personal, y por ende, más que nunca, es necesario atender el desgaste de los trabajadores que sí permanecen en sus puestos de trabajo, o es una falsa dicotomía y en realidad va de la mano. Es un grupo de personas y trabajadores que no están siendo tal vez sostenidos emocionalmente como para
Porque me imagino que la certificación médica, salvo un caso COVID en uno del personal de salud de la institución, remiten a otra cosa. Y supongo que el estrés ahí debe ser una palabra clave y que enferma a mucha gente. ¿Por dónde va la cosa, Salaverry? Lo primero que hay que señalar es que en realidad esto forma parte de un paquete de medidas que la administración de INISA está evaluando y que la administración, por lo menos la presidenta, que es la que está en funciones de la administración entrante, Rosana de Oliveira, está al tanto y está de acuerdo. Es más, nos pusimos de acuerdo con ella en modificar esa resolución porque la presidencia de Fulco lo concretó en una resolución que nosotros no compartimos, el criterio que se adoptó, y acordamos con la actual presidenta modificarlo. Después me va a decir cuál es el criterio que cambia, ¿no? Sí, no, es sencillo. Establece franjas en función de la jerarquía del cargo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y se excluía a personal, por ejemplo, de la asistencia de salud, a enfermería, que asiste a los adolescentes privados de libertad. No cobrarían en la resolución vigente. ¿Ese cambio de criterio supone un monto mayor? ¿O era una cuestión de cómo estaba distribuido? Sí, no, el monto es uno porque tiene que ver con las economías que se generan por la baja actividad en otras áreas. Es decir, esto no tiene costo de caja, es decir, el presupuesto es el mismo. Si no se ejecutaba en un lado, es una reasignación. O sea, es como se distribuía, en realidad. Es una reasignación interna de rubro. Pero lo importante, o por lo menos creo yo, en cómo se hizo pública y la intervención que hizo la expresidenta Fulco, es curioso el tema de las certificaciones, porque las cifras oficiales de INISA no reflejan un incremento de las certificaciones. Están en lo que es la media histórica de la institución. Si a eso le agregamos el personal que fue de alguna manera que no se le permite ir a trabajar cumpliendo una circular que emitió Servicio Civil, que considera personal de riesgo, por la edad, por algunas patologías crónicas que se consideran de riesgo. Las certificaciones son las que hay siempre, que varía según la estación, porque hay enfermedades estacionales, pero en INISA oscila entre un 12 y un 16%, todos los años, y hoy está en eso. Entonces, esta partida no se fundamenta en un problema de certificaciones médicas. Lo que hay es falta de personal agravado por las disposiciones sanitarias, que son varias y que implican duplicar servicios. En función de situaciones de sospecha, se generan, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, aislamientos de adolescentes, lo que implica desdoblar equipos que no tienen gente. Y inclusive se intenta, por este mecanismo de la partida, convocar a trabajadores voluntariamente, y se les retribuiría con esta partida también, cuyo cargo no los obliga a ir a cumplir esas funciones, pero ante la faltante de personal se le reasigna una función que por su contrato no está obligado y que vaya a cubrir las distintas necesidades de atención de los adolescentes privados de libertad. Ese es el sentido general y reitero, lo comparte la actual presidenta del directorio. Por lo menos tuve una reunión con ella, acordamos modificarlo en este sentido de que no fuera por franja, sino que fuera una partida única para todos igual. Lo que preocupó o no gustó fue el hecho de que se evocara el concepto de la certificación médica, como dando a entender que por ahí entonces, bueno, capaz que con un poquito más de ingreso se motivan un poco más, cantan menos dolor de cabeza. No. ¿Es eso lo que genera un poco de...? Los números no indican eso. Es decir, las personas que están impedidas de ir a trabajar, que corresponden a esos sectores, están en el marco del cumplimiento de una circular emitida por el Servicio Civil en el marco de la sanitaria. Cumpliendo la emergencia sanitaria, personal que tiene algunas enfermedades crónicas. No se refería, tal vez se refería a eso, Fulco, entonces. Pero tampoco pueden ir. Claro, no, están impedidos de ir por la ordenanza. Claro, bueno, aunque por plata tampoco pueden ir. No, pero
Pero justamente como va a haber gente que no entra en esas prevenciones, en esas certificaciones, bueno, va a tener que hacer trabajo doble o triple y de ahí... Está haciendo trabajo doble o triple. Esta explicación es razonable. Hoy en la entrevista que yo leí en el diario El País, cuando se les consulta a Fulco cuál había sido el motivo, fue clarísima. Lo dijo en la entrevista del diario El País, que decía, lo que pasa es que hay mucha gente en el sindicato que se certifica y no tiene absolutamente nada para certificarse. Sí, en el sindicato entonces no. estamos haciendo, claro, estamos levantando y pagándole un poco más este incentivo, ¿para qué? Para que no violen la ley y se certifiquen sin justificación, así, pero eso, de esta forma. Discúlpeme, eso pero eso inclusive, ¿no?, es gravísimo. Claro. Porque no supone... Es decir, no es que yo digo, Pero, a ver, llamo al trabajo y digo, no voy porque me siento mal y queda por esa... No existe eso. Perdón, es decir, pero el BPS ya dio cuenta del abuso de certificaciones médicas, que involucra a muchos actores. No es tan fácil como decir, me siento mal y no voy. Pero no, si pasa. Hay dos médicos, por lo menos... No sería el único lugar. No, pero digo, hay dos médicos, por lo menos, es decir, el trabajador tiene su prestador de salud. No todos los trabajadores tienen el mismo prestador de salud. Teóricamente se puede admitir que haya una situación de abuso. Ahora, que sea generalizado implicaría que todos los médicos de los prestadores de salud certifican gente que no debería estar certificada y los controles institucionales que tiene el médico certificador de INISA avala eso también. Es decir, precisás dos profesionales, pero en esta punta en un montón de instituciones. Pero es bastante irracional. Fue un hecho. Y además, no necesariamente general. Pero perdón. Se ha hecho un llamado específico a controlar las certificaciones médicas. No sería INISA el... No, pero hay... El número de certificaciones no se incrementó. Si uno descuenta las personas que fueron exceptuadas de ir a trabajar por la circular de servicio civil. Pero perdón, ¿no hay un tema puntual en INISA que sucede lo mismo en cárceles, que es la certificación por estrés carcelario, que es la que, presumo, se quiso de alguna forma desmotivar con el incentivo económico? Sí, puede ser, pero lo que les estoy comunicando es que los números que maneja la propia administración no aún en ese motivo. Está bien, ese motivo es el mismo que cuando no había... Está bien, pero digo, el razonamiento de la exdirectora Fulco no puede haber venido porque ella entendiera que quizás en todos estos años había habido un exceso de certificaciones por estrés carcelario que a nivel médico es muy difícil de probar que sí o que no. Pero estaría cometiendo un error bastante grave a nivel administrativo, que es utilizar dinero de uso público para pagar para que vayan a trabajar. No, estamos de acuerdo. Estoy tratando de entender el fundamento de la decisión y la vinculación con la certificación. No digo que sea esa la razón, porque no la tengo. Está bien, pero yo creo que el error está en colocar eso como fundamento de la resolución. La resolución, en el planteo nuestro, no tenía nada que ver con el tema de las certificaciones, tiene que ver con una sobrecarga de trabajo y con la necesidad de convocar a trabajadores a trabajar en áreas que no les corresponde, según su contrato, trabajar. Ese es el sentido del planteo. Lo de la certificación, no sé, es la expresidenta Fulco la que tiene que explicar qué quiso decir. Lo que yo aclaro es que las cifras de certificaciones oficiales del organismo no reflejan que eso sea un problema especial en estas circunstancias. Y dígame, y en estas circunstancias, concretamente, y habiendo dado cuenta de un caso de COVID positivo en el personal de salud que atiende el INISA, ¿qué medidas se han tomado? Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la nueva presidenta, precisamente por este punto, tratando de acordar las garantías del protocolo de actuación frente a casos sospechosos. En este caso había una situación confirmada, pero se han dado varias situaciones de sospecha y lo que se está implementando es eso, es decir, generar aislamientos dentro de los edificios o se han rehabilitado edificios que estaban sin uso a fin de conservar, digamos, la cuarentena en los casos sospechosos. Por el momento no hay ningún caso positivo, excepto el del médico que en realidad también trabajaba en Vilar de Bo, que fue donde lo contrajo. Exacto. A ver, vamos a preguntar. ¿Los ingresos es posible, como plantean para el sistema carcelario, hacer cuarentena para quienes ingresan? Bueno, es parte de las medidas. Es decir, lo que hay que entender es que no siguió funcionando normalmente la institución. La emergencia sanitaria implica un desdoblamiento del trabajo que antes no tenías y con menos recursos que antes. Independientemente de las certificaciones históricas, tenés una baja del personal exceptuado. Entonces tenés más trabajo con menos gente y en más lugares, que eso es lo que más complica. Uno de los motivos es este, es decir, el quien ingresa con sospechas en cualquier escenario.
Es decir, cualquier ingreso es considerado sospechoso, entonces hace una cuarentena de 7 días y si no presenta síntomas pasaría a los servicios habituales. Pero eso es una garantía. Pero hay que atender. ¿Alguien más? Sí, claro, sí. La utilización de esa partida, Carlos, que tú dijiste de 7 millones de pesos, Sí. ¿es mensual eso? La partida se acordó que sea transitoria por 3 meses y surge de la reasignación de la ejecución del rubro cero, que es de los créditos con los que se pagan los sueldos, que se ahorra por la baja de actividad en otras áreas. Es una reasignación. ¿Y eso permitiría contratar personal externo? No, en el caso de INISA no. Lo aclaro porque en realidad esta misma fórmula se está discutiendo en INAU, en los mismos términos. Estamos bastante avanzados. Incluso se piensa para las áreas de 24 horas, porque el núcleo de la dificultad está en los servicios que no se puede cerrar, que son cuando las instituciones tienen a cargo el cuidado de niños y adolescentes. Eso no se puede cerrar y cualquier baja en esos lugares es necesario reponerla. Entonces se han adoptado una serie de medidas que lo que buscan es garantizar personal en esos servicios. E inclusive se está estudiando la posibilidad de hacerlo en los servicios por convenio y ahí serían privados. Pero son otros créditos porque se ejecuta por otros rubros. En el caso oficial y en el caso concreto de esta resolución de INISA, no habilita el contrato externo. Pero sí hay trabajadores por convenio que desempeñan sus funciones dentro de los establecimientos de privación de libertad. De hecho, una de las situaciones sospechosas es derivada de un tallerista que estuvo en contacto con una persona que dio positivo. Y eso generó un aislamiento de los jóvenes que estuvieron trabajando con este tallerista. Entonces es una situación muy dinámica que requiere mucha flexibilidad en la organización y vos necesitas recursos para eso. Y esta partida lo que de alguna manera, esta prueba, digamos, es por 3 meses a ver si con esto se puede resolver este problema. Pero, digo, a ver, más que resolver el problema es, bueno, compensar el trabajo extra, el esfuerzo doble, ¿no? Sí. Porque, a ver, los problemas en el INISA van a seguir pasando. La semana pasada creo que se frustró un intento de fuga, un intento de motín. Pero ¿no? lo que hay que entender es que esto en realidad es no cubre el riesgo. En realidad los trabajadores, en el caso tanto de INISA como de INAU, que tienen mayor riesgo, son los que desarrollan tareas en la comunidad, digamos, en territorio. Están en contacto. Claro. En general, en el Centro de Privación de Libertad están en cuarentena permanente. Sí, por eso, sí. No es una medida sanitaria, es una medida compensatoria del esfuerzo que está haciendo el personal. Por eso. No tiene nada que ver el riesgo sanitario. No, está claro. Sencillamente reforzar un área debilitada. Es a eso. ver. Sí, y estos funcionarios que están en esas secciones, ¿no? donde tienen ese refuerzo salarial por la actividad que tienen y demás, como estos dineros son de las partidas de horas extras que no se estaban utilizando, es una reasignación de recursos. ¿No hubiese sido lo mismo de pronto a estos funcionarios que se encuentran en esas secciones pagarles horas extras para que continúen el trabajo en vez de redistribuir las partidas? Lo que pasa es que el día tiene un límite temporal. No, pregunto porque no sé la cantidad, claro, pregunto porque no sé la cantidad de funcionarios que están en las secciones. Ya están haciendo, es decir, en general el personal que está asignado a estas tareas, por la falta de personal, ya están haciendo hasta 90 horas extras por mes. Es decir, bien. La hora extra no resuelve el problema de ampliar la cobertura, digamos. Imagino que en el INISA supongo que habrá sistemas de chicos que pueden salir, ¿no? Todavía ¿Qué sí. medida? Bueno, y ahí esas salidas, ¿quién garantiza que se tomen las medidas? Es parte de toda la planificación que tiene el área de salud sobre los riesgos. Es decir, obviamente muchas se cortan, pero en general se tiende a no facilitar el ingreso y la salida porque es un vector de transmisión. Alfredo, que lo tenemos, si me permite, Salaberrín, nuestro panelista virtual en estas horas. ¿Pregunta o reflexión, Alfredo? Yo tengo una pregunta más que nada. ¿Cuál es el sueldo promedio de los funcionarios de INISA? Para saber qué es lo que gana más o menos. Y lo otro es cuál es la población hoy de jóvenes en INISA, porque llegó en un momento a tener cerca de 700 y la última vez que estuvo, creo que José López ahí en el programa, había dado que había bajado a 300, ya que se ha disminuido a prácticamente un 40% de la población que llegó a tener. Son las dos dudas que tengo antes de hacer una reflexión. Sí,
El sueldo varía según la antigüedad y otras consideraciones, pero quien ingresa más o menos con un nominal de 40.000 pesos. ¿El sueldo promedio cuál es? Y sería un poquito por encima de eso, porque incide la antigüedad, pero más o menos esa es la referencia. 40.000 nominal es el sueldo del grado de ingreso, que es más o menos, en promedio, si hay una variación es un poco más, pero no mucho. No lo sé exactamente. El tema, y es verdad que la población respecto a otros periodos se redujo significativamente, pero lo que también hay que tener en cuenta es que el INISA es una institución creada a partir de una ley que surge de INAU. Y duplicó la estructura de funcionamiento, cosa que nosotros rechazábamos, es decir, era uno de los motivos por los que rechazamos en su momento la creación del INISA como un servicio descentralizado más. Creíamos que se tenía que mantener en la órbita de INAU, por varias razones. Una de ellas es que antes los sueldos de los trabajadores de INISA lo pagaba la oficina de sueldo de INAU. Ahora tiene que tener su propia oficina de sueldo y en general toda la infraestructura de apoyo administrativo la tuvo que crear de la nada. Y con la transferencia de funcionarios de un área a otra. Entonces, la construcción del INISA, que se ha ido fortaleciendo en estos años, se hizo a costa de disminuir la cantidad de educadores en trato directo con los adolescentes. Acompañando también esa baja, pero digamos, la película, digamos, no solo la foto, sino la película indica de que si bien bajó el número de adolescentes atendidos, en realidad se construyó una estructura organizativa que no existía con los trabajadores que en muchos casos antes estaban afectados las tareas de atención. Bien, las respuestas que te dio el invitado Alfredo, ¿te generan alguna reflexión o opinión? Sí, más que nada en que yo entiendo que ellos estuvieron en contra de la formación del INISA, pero el INISA ya creado llegó a tener 700 internados. Yo tiene la mitad o menos de la mitad. Es decir, no escuché al sindicato del INISA, que para mí es la mosca blanca del sindicalismo, ¿no? Porque siempre reclama plata o siempre tiene algún problema frente a la solidaridad del sindicato del INISA es maravillosa. No dejó, dijo, tenemos menos gente, prescindimos los funcionarios y ahora hoy, como tienen menos gente, ya están reclamando más ingresos. Y las partidas que se están adjudicando, estamos hablando de 12.000 pesos para los coordinadores y 7.000 y pico pesos de otros. Hoy el sueldo mínimo es de 16.300 pesos, si no tengo entendido. No son partidas chicas. Me parece que en un momento en el cual todo el mundo está tratando de poner el hombro, hasta incluso se le rebaja parte de los sueldos a los funcionarios públicos más altos, se le rebaja un porcentaje y todo, que un sindicato entre a plantear queremos más ingresos, me parece que es un poco a contrapelo de la solidaridad que todos como sociedad y más de un sindicato deberíamos esperar frente a la crisis que estamos viviendo, ¿no? No sé, a mí la verdad que no me cierra todo el planteo y me parece que siempre están exigiendo, todo es más plata, el resto es lo de menos. Y no, en este momento me parece que no son los únicos que están sobrecargados de trabajo, porque la gente en los hospitales y los policías y un montón de gente más, los soldados, todo el mundo está recargado de trabajo, ¿tá? Y seguramente ganan menos de los 40.000 pesos promedio, muchos de ellos, de lo que gana la gente del INISA, y no saben reclamar compensaciones extras. Me parece que están un poco orinando fuera del tarro. Bueno, fue duro. Nuestro panelista dio su opinión. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Por supuesto, nuestro invitado tendrá la posibilidad de responder o de dar su punto de vista. Alfredo, querido, gracias como siempre por estar del otro lado. ¿Podés volver ahora a tus actividades importantísimas que te quitaron tiempo para... Voy a reclamar más salario porque tengo muchas cosas para hacer últimamente. Sí, anda a la cola, hace la cola que ya te atienden. Chao, entonces ya venimos. Chao, Alfredo, querido, gracias.